Sueños y neurosis. Tras este paréntesis queremos volver al problema que nos ocupa de las fantasías inconscientes. Nadie está autorizado, así lo hemos visto, a afirmar sin más su existencia y sus peculiaridades, a no ser que se funden consecuencias que se manifiestan en la conciencia, cuyas fuentes inconscientes pueden ser descritas en términos simbólicos de la conciencia. Solo importa saber si es efectivamente posible encontrar en estas consecuencias que correspondan a tales esperanzas. La escuela psicoanalítica afirma haber encontrado tales consecuencias y repercusiones. Para mencionar en primer lugar el problema principal, me referiré al sueño. Podemos afirmar del sueño que penetra en la conciencia en tanto que entidad compleja, cuya correlación con los elementos que la constituyen no es consciente. Tan solo una enumeración subsiguiente de asociaciones de ideas enlazadas con cada una de las imágenes del sueño nos permitirá identificar el origen de las mismas con determinados recuerdos del pasado remoto o reciente. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿dónde he visto o oído esto? Y en las sendas habituales de las asociaciones de ideas se presenta inmediatamente el recuerdo de que, en parte, habíamos experimentado el día anterior, con plena conciencia, determinadas porciones del sueño y en parte aún antes. Hasta aquí no habrá nadie que nos contradiga, ya que estas cosas son universalmente conocidas. Así pues, consideramos el sueño como la composición, por regla general incomprensible, de determinados elementos, por lo pronto inconscientes, que quedan reconocidos otra vez retrospectivamente mediante las asociaciones de ideas. Tampoco se podría imaginar que determinados detalles del sueño poseyeran forzosamente una cualidad de ser conocidos, de lo que se deduciría su carácter consciente, sino que son a menudo, y hasta podríamos decir casi siempre, inidentificables en el primer instante. Solamente después nos acordamos de haber experimentado también en la vida consciente tal o cual detalle del sueño. Podemos considerar, por tanto, el sueño, ya desde este punto de vista, como una consecuencia de origen inconsciente. La técnica de que nos servimos para su interpretación es aquella misma que ya hemos indicado y que todos los investigadores de sueños han empleado, sin más ni más, mucho antes de Freud. Simplemente se intenta acordarse de dónde pueden provenir los detalles del sueño. Es un hecho que determinados elementos del sueño son oriundos de la vigilia, y ante todo de vivencias que hubieran caído inmediatamente en el más seguro de los olvidos, a causa de su insignificancia notoria, y que por consiguiente viajaban con rumbo al inconsciente definitivo. Tales partes del sueño son precisamente derivadas de representaciones inconscientes. Este término ha chocado mucho. Nosotros, desde luego, estamos lejos de concebir las cosas tan concretamente, para no decir tan torpemente, como nuestros críticos. Esta expresión proviene del simbolismo de la conciencia. Tal como hemos dicho, no tenemos otra posibilidad que la de concebir lo inconsciente según el modelo de lo consciente. No creemos, desde luego, que basta el invento de un nombre bello y en lo posible incomprensible para llegar a comprender una cosa. El principio de la técnica disolutiva del psicoanálisis es sencillísimo y es ya universalmente conocido. Luego se procede consecuentemente de la misma manera. Si permanece durante cierto tiempo en el mismo sueño, lo que naturalmente nunca se suele producir fuera del psicoanálisis, entonces se logran descubrir aún más recuerdos relacionados con los fragmentos particulares del mismo. No siempre, desde luego, se consigue hallar para determinados detalles el correspondiente material de recuerdos. Si hablamos aquí de recuerdos, no concebimos por ellos, claro está,
única y exclusivamente aquellos recuerdos que se refieren a determinados acontecimientos concretos, sino también las reproducciones de relaciones de significados. Denominaremos a los recuerdos reunidos el material del sueño. Este material queda luego sometido a un procedimiento que se emplea universalmente en todas las ciencias. Siempre que se tenga que elaborar un material experimental, se procede ante todo a la comparación de las partes, ordenándolas entre sí a base de las analogías que presenten. Es de esta manera como procedemos también a la elaboración de nuestro material de sueños. Buscamos ante todo los rasgos comunes, ya sean de carácter meramente formal, ya sea de carácter material. Es preciso, naturalmente, librarse de ciertos prejuicios. He visto muy a menudo cómo el principiante en materia psicoanalítica confía de antemano en encontrar tal o cual rasgo, en cuyo sentido intenta luego forzar todo su material. Este hecho me llamó especialmente la atención en aquellos colegas que antes habían sido adversarios más o menos violentos de nuestra doctrina, dejándose guiar por los ya conocidos prejuicios y malas inteligencias. Cuando el destino quiso que yo les pudiera analizar, con cuyo motivo han podido adquirir por primera vez una comprensión del método, entonces su primer error solía ser, al emprender a su vez la labor psicoanalítica, el imponer a su material criterios gratuitos y preconcebidos, o sea que aplicaron a su material aquella animadversión que profesaban antes contra el mismo psicoanálisis en general. Resultó que aún no habían llegado a comprender el psicoanálisis con toda la debida objetividad, sino que lo seguían valorando en consonancia con sus propias y completamente subjetivas fantasías. Una vez decididos a pasar revista a los sueños del paciente, no debemos retroceder ante ningún símil, ante ninguna comparación. El material consiste casi por regla general en representaciones harto disparates, de las cuales es a veces muy difícil sacar el tertium comparationis. Me veo obligado a renunciar dentro del marco de un limitado estudio. Quisiera recomendar, pues, al lector el estudio de Rank en el Psychoanalytisches Handbuch, tomo 2, titulado Un sueño que se interpreta a sí mismo. Se desprende de este trabajo cuán extensos son los materiales que pueden tenerse en cuenta como base de comparación. Procedemos pues a la oportuna interpretación de lo inconsciente, de la misma manera como se procede siempre que se trata de comparar materiales cualesquiera para obtener una conclusión. Se nos ha objetado ya muchas veces por qué el sueño debe abarcar forzosamente algún contenido inconsciente. A mi parecer, esta objeción es radicalmente anticientífica. Todo motivo psicológico tiene su historia peculiar. Toda frase que yo pronuncie posee, además del significado consciente que le he asignado, otro significado histórico que puede ser completamente diferente del anterior. Intencionadamente, acabo de expresarme de una manera algo paradójica, pero de ningún modo me atrevería a afirmar que podemos aclarar el significado histórico individual de cada frase. En materiales más amplios y complicados, tal intento suele ser más fructífero. Sin duda, todo el mundo está convencido de que, haciendo abstracción del contenido explícito de un poema, el poema mismo caracteriza además su forma, contenido y génesis, en tanto que en su poema no hizo el poeta más que conferir una elocuente expresión momentánea a una tonalidad afectiva. El historiador de la literatura ve en ella y detrás de él cosas que el mismo poeta nunca hubiera podido sospechar. Los análisis que el historiador de la literatura realiza sobre las producciones de un poeta pueden ser comparados exactamente con el psicoanálisis.
sin pretender eludir los errores y equivocaciones que puedan cometer ambos. Análisis de un acto simbólico. El bautismo. En términos generales, la ciencia que más analogías ofrece con el psicoanálisis es especialmente la historia, con su análisis y síntesis. Supongamos, por ejemplo, que no comprendiéramos lo que significa la admisión del catecismo dentro de la comunidad cristiana. Pero esta explicación no puede satisfacernos si preguntamos enseguida, ¿por qué ha de ser rociado el catecúmeno con agua, etcétera? Para comprender bien este rito, es preciso acumular datos comparativos acerca de la historia de los ritos, esto es, de los recuerdos de la humanidad sobre este particular. Y esto, desde los puntos de vista más diferentes, podemos decir: 1. El bautismo significa manifiestamente un rito de iniciación, por tanto es preciso aportar todos los antecedentes posibles acerca de ritos semejantes. 2. El bautismo se efectúa mediante agua. Esta forma peculiar requiere otra serie de recuerdos, a saber, los que se refieren a aquellos ritos en los cuales se emplea el agua. 3. El catecúmeno queda rociado con agua. Para aclarar este punto preciso es necesario aportar todos aquellos ritos en los cuales se realiza un acto de inmersión del iniciado, aquellos en los que el catecúmeno queda solamente rociado por el agua. Deben tenerse presentes todas las reminiscencias de la mitología, costumbres, supersticiones, etc., que acusen algún paralelismo con el simbolismo del acto bautismal. Obtendremos de esta manera un estudio comparativo histórico-religioso sobre el acto del bautismo. Así llegaremos a descubrir los elementos sobre cuya base se ha formado dicho acto, al mismo tiempo que nos enteramos de su significado original y del mundo mitológico abundante en elementos que sirven para formar religiones y que nos harán comprender todos los significados variados e inteligibles del bautismo. No de otro modo procede el psicoanálisis con el sueño. Reúne paralelismos históricos, inclusive los más apartados, y esto para cada detalle del sueño intenta luego esbozar una historia psicológica del sueño en cuestión y de los significados en los cuales se logra, al igual que con el análisis del acto del bautismo, una comprensión más profunda de la tan admirable, magnífica y fina red de determinaciones inconscientes, comprensión que podemos comparar, según acabamos de decir, con la explicación histórica de un acto que antes estábamos acostumbrados a considerar tan solo unilateral y superficialmente. Esta excursión sobre el método psicoanalítico me parece de ineludible necesidad. A consecuencia de los tan divulgados errores que intentan desacreditar continuamente dicho método, me he visto obligado a dar aquí, en términos generales, cuenta exacta del método psicoanalítico y del puesto que ocupa dentro de la metodología científica. No dudo que existen aplicaciones superficiales y hasta abusivas del mismo. Sin embargo, a los ojos de una persona que juzgue las cosas objetivamente, esto no podría ser de ninguna manera una objeción contra el mismo método, como tampoco un cirujano malo podría ser argumento contra la validez universal de la cirugía. Tampoco pongo en duda que no todas las exposiciones de la teoría del sueño por parte de los psicoanalistas están desprovistas de errores o de concepciones equivocadas. Sin embargo, esto se debe en gran parte a que, debido a su formación científico-natural, no es fácil para los médicos asimilarse los mismos conceptos fundamentales de un método psicológico por excelencia, aun cuando por instinto los lleguen a manejar prácticamente bien. El método que acabamos de esbozar, en sus líneas generales, es aquel que yo profeso y por el cual me declaro científicamente responsable.
Aventurarse a interpretar los sueños sin más ni más, haciendo intentos de interpretación inmediata, lo considero absolutamente reprobable y científicamente ilícito. Proceder de esta manera no es tener método, sino obrar arbitrariamente, y esto acarrea su propio castigo al igual de todo método falso, con la esterilidad de los resultados obtenidos. Si para mis disposiciones sobre los principios del método psicoanalítico me he basado precisamente en el sueño, esto se debe al hecho de que el sueño constituye uno de los ejemplos más claros de aquellos contenidos de conciencia cuya composición escapa a una comprensión directa e indirecta. Si alguien pone un clavo con ayuda de un martillo para colgar algo en él, entonces comprendemos perfectamente cada fase de su proceder, que nos es inmediatamente evidente. No ocurre así en el acto de bautismo, en el cual cada fase es problemática. Llamamos, pues, a los actos cuyo sentido y objetivo no quede inmediatamente claro, actos simbólicos o sencillamente símbolos. A base de este razonamiento llamamos también simbólico al sueño, puesto que es un fenómeno psicológico cuyo origen, sentido y objetivo permanecen oscuros y que es por tanto uno de los productos más característicos de una constelación inconsciente. Como muy acertadamente dijo Freud, el sueño es, pues, la carretera real, la vía regia que conduce al inconsciente. Además del sueño, existen aún muchos efectos clarísimos de constelaciones inconscientes. En el experimento de asociaciones de ideas, poseemos con toda exactitud las consecuencias partiendo precisamente del inconsciente. Las encontramos en aquellas perturbaciones del experimento que he denominado características de complejo. La tarea que el experimento de las asociaciones plantea al sujeto es tan extraordinariamente fácil y sencilla que hasta los niños son capaces de realizar sin dificultad alguna las condiciones exigidas. Ahora bien, llama la atención que a pesar de estos hechos tengan que notarse tantas perturbaciones de la actividad intencionada en este experimento. Las únicas causas que se pueden evidenciar como motivo de las perturbaciones demuestran ser las constelaciones en parte conscientes, en parte inconscientes a base de los llamados complejos. En la mayoría de los casos de perturbación no es difícil establecer la relación con unos complejos de representaciones que tienen acento afectivo. Sin embargo, necesitamos muy a menudo del método psicoanalítico para aclarar estas relaciones. O sea, que debemos preguntar a los sujetos del experimento o a los pacientes qué clase de asociaciones surgen en ellos relacionadas con la reacción perturbada. Obtendremos con esto el material histórico de esta perturbación, que luego servirá de base al enjuiciamiento del caso. Se nos ha objetado muy inteligentemente que entonces la persona sujeta a experimento puede decir también las mayores sandeces. Esta objeción se nos suele hacer con la premisa, que espero sea inconsciente, de que el historiador que acumula material para la monografía que se propone escribir es un idiota, incapaz de distinguir entre paralelismos verdaderos y paralelismos meramente aparentes, dejándose engañar por los relatos más mentirosos. El especialista dispone siempre de los medios necesarios para evitar con toda seguridad las faltas más gruesas y con gran probabilidad las de menor bulto. La desconfianza de nuestros objetantes a ese respecto es algo divertido, ya que es un hecho muy conocido para todo aquel que comprenda la labor del psicólogo, la relativa facilidad de ver dónde existe una correlación y dónde no. En primer lugar,
toda mentira caracteriza muy bien al mismo sujeto y luego, por regla general, es muy fácil descubrir todo engaño. Sin embargo, es preciso pensar en otra objeción que nos merece una atención aún mayor. Podríamos preguntarnos si los recuerdos producidos a posteriori han servido efectivamente de base a los sueños sabidos. Si por la noche leo un relato de una batalla interesante y sueño después en la guerra balcánica y luego, al analizar el sueño, vuelven a presentárseme otra vez recuerdos de determinados detalles de la narración antedicha, entonces, hasta el más riguroso crítico tendrá que reconocer que relacionar retrospectivamente todo esto es un procedimiento justificado. Tal como lo he mencionado antes, esta es una de las más manejables hipótesis de trabajo sobre todas las demás asociaciones relacionadas con los detalles del sueño. Con ello no hemos dicho, en realidad, más que esto. Tal detalle del sueño está relacionado con tal asociación. Tiene, pues, algo que ver con él y existe alguna relación entre ambos. Si uno de nuestros más distinguidos críticos observó una vez que mediante las interpretaciones psicoanalíticas podríamos relacionar un pepino con un elefante, este mismo crítico nos demostró precisamente con su asociación de ideas pepino-elefante que ambas cosas poseen en su mente algún rasgo asociativo común. Se debe poseer una buena dosis de frescura y un juicio magistral para que uno se atreva a afirmar que el espíritu humano establece asociaciones de ideas completamente desprovistas de todo sentido. De modo que en este caso es suficiente pensar un poco para comprender el sentido de esta asociación de ideas. En el experimento de la asociación de ideas podemos determinar influencias, a veces extraordinariamente intensas, de lo inconsciente, en las llamadas interferencias de complejos. Estos actos fallidos, en el seno del experimento, son prototípicos de los de la vida cotidiana en general, que podemos designar en la mayoría de los casos como interferencias de complejos. Freud reunió una excelente colección de datos de esta índole en su Psicopatología de la vida cotidiana. Trátase aquí de los llamados actos sintomáticos que también se podrían denominar, desde otro punto de vista, actos simbólicos y luego los actos fallidos propiamente dichos, como olvidos, lapsus linguae, etc. Todos estos fenómenos aparecen a raíz de alguna constelación inconsciente y representan pues otras tantas puertas de entrada al reino de lo inconsciente. Si los actos fallidos se presentan acumulados, deben calificarse de neurosis, que se manifiesta bajo este aspecto como un solo gran acto fallido, y que debe ser concebido, por tanto, como consecuencia de alguna constelación inconsciente. El experimento de las asociaciones de ideas representa, pues, más de una vez, un medio adecuado para penetrar, por así decirlo, directamente en medio del inconsciente. En la mayoría de los casos no es, sin embargo, más que una simple técnica que nos proporciona una selección de actos fallidos, que luego pueden ser utilizados, gracias al psicoanálisis, para la exploración del inconsciente. Este es actualmente el sector más seguro de aplicación del experimento asociativo. Sin embargo, me será permitido hacer notar que tal vez dicho experimento nos brinde aún otros datos especialmente valiosos que nos podrían permitir una ojeada directa en la inconsciencia. Sin embargo, este problema no me parece aún suficientemente maduro para poder hablar de él. Los complejos de Edipo y de Electra. Tal vez el lector tenga ya más confianza en el carácter científico de nuestro método, después de cuanto hemos dicho ya sobre él,
de modo que no les será tal vez difícil suponer que el contenido de la fantasía que el trabajo psicoanalítico llegó a elaborar no representa meramente unas hipótesis e ilusiones arbitrarias de los psicoanalistas. ¿Acaso el lector esté también dispuesto a enterarse pacientemente acerca de lo que nos cuentan los contenidos inconscientes de la fantasía? Las fantasías de las personas mayores, en tanto que son conscientes, poseen enorme variedad y formación individualísima. Su descripción general es, pues, por decirlo así, imposible. Sin embargo, no ocurre así si penetramos mediante el análisis en el mundo de fantasías inconscientes de un adulto. Aún allí, la variedad de los materiales de la fantasía es sin duda demasiado grande, pero la peculiaridad individual ya es muchísimo menos acusada que en el sector consciente. Tropezamos aquí con materiales ya mucho más típicos, que por lo menos vuelven a aparecer no raramente en personas distintas. Poseen gran constancia, por ejemplo, aquellas representaciones que no son sino variaciones de las ideas que volvemos a encontrar en las religiones y en la mitología. Este hecho es tan concluyente que podemos decir que hemos descubierto en estas fantasías los estudios previos de las representaciones mitológicas y religiosas. Tendría que extenderme demasiado si quisiera aportar aquí los necesarios ejemplos convincentes. En vez de ello, llamaré la atención sobre los correspondientes capítulos de mi One Legend and Symbol der Libido. Solo a título de mención, diré que, por ejemplo, el símbolo central del cristianismo, el sacrificio, desempeña un papel importante en las fantasías inconscientes. La escuela vienesa ha descrito este fenómeno bajo el nombre de complejo de la castración. Este término, que en esta acepción es paradójico, deriva de la actitud muy peculiar ya antes caracterizada de la sexualidad. En mi trabajo antes mencionado dediqué especial atención al problema del sacrificio. Tengo que limitarme a esta mención incidental y apresurarme a decir 4 palabras sobre el origen de los materiales inconscientes de la fantasía de que venimos hablando. En la inconsciencia del niño, las fantasías llegan a simplificarse considerablemente en proporción al medio ambiente infantil. Hemos podido reconocer, gracias al conjunto de esfuerzos realizados por la escuela psicoanalítica, que la fantasía sin duda más frecuente de la infancia es el llamado complejo de Edipo. También este término me parece extremadamente inadecuado. Sabemos perfectamente que el sino trágico de Edipo consistía en desposarse con su madre y en dar muerte a su padre. Este trágico conflicto de la edad madura parece estar muy alejado de la psique infantil y por tanto es inconcebible para el profano como puede surgir precisamente en un niño. Sin embargo, si reflexionamos un poco, veremos que el término comparationis consiste precisamente en la delimitación estrecha del sino de Edipo sobre los padres de éste. Esta delimitación caracteriza efectivamente al niño, en cambio, para el destino de las personas mayores. Los padres no desempeñan ya un papel primordial. En este sentido, Edipo representa en realidad un conflicto infantil, pero con la ampliación que representa su proyección a la edad adulta. El término complejo de Edipo no quiere decir naturalmente que pensemos en el conflicto en su forma adulta, sino tan solo en su disminución y atenuación infantil. En primer lugar, dicho término no quiere decir sino que las exigencias de amor del niño se dirigen hacia sus padres y en la medida en que estas exigencias hayan cobrado cierta intensidad, de modo que defiendan el objeto de su elección con celos, en la misma medida, repito, podemos hablar efectivamente de un complejo de Edipo. Desde luego, con esta disminución y debilitación del complejo de Edipo, no queremos significar una disminución de la suma afectiva en general, sino tan solo la participación reducida,
característica para el niño, en los afectos sexuales del problema. En cambio, los afectos infantiles poseen una intensidad absoluta, hecho característico en los adultos para el afecto sexual. El niño pequeño quisiera poseer él solo a la madre y hacer desaparecer al padre. Como es sabido, los niños pequeños saben ya a veces muy bien cómo interponerse de la manera más celosa entre sus padres. En la inconsciencia, estos deseos o intenciones cobran forma más concreta y drástica. Los niños son unos hombrecitos primitivos y por tanto poco escrupulosos en el matar. Tanto más fácil es que este pensamiento esté aún presente en su inconsciente, lo que suele manifestarse a veces bajo las formas más violentas. Así como el niño suele ser por regla general inofensivo, también suele ser aparentemente peligroso. He dicho por regla general, ya que sabido es que también los niños pueden ceder en ciertas ocasiones a sus instintos de matar no solo indirectamente, sino hasta directamente. Pero de la misma manera que el niño no es aún capaz de tener intenciones según un plan preconcebido, tampoco nos parecen peligrosos sus deseos de matar. Lo mismo se puede decir de la intención edípica frente a la madre. Estas ligeras alusiones de la fantasía edípica pueden ser pasadas por alto muy fácilmente en la esfera de la conciencia. Esto explica que gran parte de los padres estén convencidos de que sus hijos no poseen el complejo de Edipo. Los padres están casi siempre, al igual que los enamorados, cegados frente al objeto de su cariño. Pero cuando nosotros afirmamos que el complejo de Edipo no es, en primer término, sino una mera fórmula del deseo infantil frente a los padres y del conflicto que este deseo provoca, ya que lo ha de provocar forzosamente todo deseo egoísta, la cosa podría parecer aún más aceptable. La historia de la fantasía edípica tiene particular interés, ya que nos enseña muchas cosas sobre el desarrollo de las fantasías inconscientes en general. Se suele creer, naturalmente, que el problema de Edipo es un problema exclusivo del hijo. Es notable que esto no sea sino una ilusión. Muy a menudo la libido sexualis no alcanzó sino solo relativamente tarde en la pubertad su diferenciación definitiva que corresponde al sexo del individuo. Antes de esta diferenciación definitiva, la libido sexualis acusa un carácter sexualmente indiferenciado, que se suele denominar también carácter bisexual. Es pues hasta cierto punto sorprendente que también niñas pequeñas puedan acusar el complejo de Edipo. Después de cuanto sabemos ya sobre psicoanálisis, el primer amor pertenece siempre a la madre, indiferentemente hacia el niño es de uno o de otro sexo. En esta fase, si el amor hacia la madre es muy distinto, el padre queda alejado con vehementes celos por parte del niño, como un rival indeseable. Desde luego, en esta edad tan temprana, la madre no posee ningún significado sexual respecto a su hijo, que bajo ningún aspecto merezca mención. Así pues, el término complejo de Edipo no parece muy feliz. En esta fase de la vida, la madre no tiene otro papel sino el de ser un ser que ampara, rodea y alimenta al niño, y todo placer que de ella provenga tiene tan solo estas características. También el balbuceo, que significa madre, ma, es de manera harto característica idéntico a la voz que designa el pecho materno. Como me comunicó oportunamente la doctora Beatrice Hinkel, una encuesta infantil dio por resultado que definiesen a la madre como la persona que da la comida, chocolate, etc. Difícilmente se podría afirmar, tratándose de tan corta edad, que el comer no fuese sino un mero símbolo de lo sexual, aunque a veces esto ocurre así mucho más tarde en personas mayores. Cuán potente es la fuerza nutritiva del placer nos lo muestra la más somera ojeada sobre la historia de la civilización. Los lujuriosos banquetes de la Roma decadente podían basarse en lo que fuera menos en la sexualidad reprimida.
puesto que los romanos de aquella época pueden ser acusados de todo excepto de esto, y que estos excesos fueran un mero sustituto. Esto es cierto, solo que no lo eran de la sexualidad, sino de las funciones morales desatendidas, que muy erróneamente se suelen concebir como algo que es impuesto al hombre desde fuera a la fuerza. Los humanos tenemos las leyes que nos fabricamos nosotros mismos. Yo no identificaría, sin más ni más, tal como lo he explicado, la sensación de placer con la sexualidad. En la primera infancia, la parte que corresponde a la sexualidad en las sensaciones de placer es verdaderamente íntima. Sin embargo, los celos pueden desempeñar ya en ello un papel importantísimo, puesto que también los celos son algo que no pertenece sin más ni más al sector sexual. Ya la envidia de la comida tiene gran parte de la producción en las primeras incitaciones celosas. Basta pensar en los animales. Sin duda, también se añade a ello un erotismo precozmente germinante. Este elemento va fortaleciéndose poco a poco en el curso de los años, de modo que el complejo de Edipo toma pronto su forma clásica. Con los años, el conflicto cobra en el hijo una forma más viril y por tanto más típica, mientras que en las hijas se desarrolla la inclinación específica, bien conocida, hacia el padre y la correspondiente actitud de celos frente a la madre. Podríamos denominar, pues, este complejo, en el caso de las hijas, complejo de Electra. Sabido es que Electra tomó venganza sangrienta de su madre Clitemnestra por el asesinato del marido de ésta, a consecuencia del cual Electra perdió a su amadísimo padre. Ambos complejos de fantasía van formándose cada vez más con la progresión de la madurez, para llegar a una nueva fase solo en el tiempo de la pospubertad, deshaciéndose de los padres. Hemos visto ya el símbolo de esta separación, el símbolo del sacrificio. Cuanto más lejos llega el desarrollo de la sexualidad, tanto más consigue alejar al individuo del marco de su familia, para que cobre independencia y autonomía. Ahora bien, todo hijo está, a raíz de su historia personal, en íntimo enlace con la familia, especialmente con la madre. Por tanto, solo con grandes dificultades se logra librarse íntimamente del ambiente infantil, o mejor dicho, de una actitud infantil que existe en cada cual. Si la persona que va madurando no consigue muy pronto el íntimo deshacimiento, entonces el complejo de Edipo y de Electra se convierte en un conflicto y con ello está dada la posibilidad de toda clase de perturbaciones neuróticas, puesto que una libido entonces ya desarrollada en un sentido netamente sexual, se apodera del marco que le brinda el complejo y produce efectos y fantasías que manifiestan de modo innegable la existencia, llena de consecuencias, de unos complejos que antes permanecieron inconscientes y relativamente inactivos. La consecuencia más inmediata será la producción de resistencias intensas contra los impulsos inmorales que son oriundos de los complejos que desde ese momento cobran actividad. Las consecuencias de esta actividad consciente pueden ser de naturaleza muy diversa. Ahora son directas. Entonces se producen en el hijo violentas resistencias contra el padre y una actitud especialmente cariñosa y sumisa frente a la madre. Ahora las consecuencias son indirectas, esto es, compensadas. En tal caso encontramos, en vez de la resistencia frente al padre, una sumisión peculiar al mismo y una actitud negativa e irritable frente a la madre. Las consecuencias directas y compensadas son, además, intercambiables entre sí con el tiempo. Lo mismo puede decirse también acerca del complejo de Electra. Si la libido sexualis quedara estancada en esta forma de conflicto, entonces el complejo de Edipo y de Electra tendría que conducir forzosamente a asesinatos e incestos. Desde luego, estas consecuencias no se producen en el hombre civilizado, como tampoco las vemos en el primitivo hombre amoral,
puesto que en tal caso la humanidad se hubiera extinguido ya desde tiempos inmemoriales. Por el contrario, el hecho natural de que cuanto nos rodea o nos ha rodeado cotidianamente pierda su aliciente especial, induciendo por tanto la libido a la busca de nuevos objetos, representa un regulativo importantísimo que impide asesinatos e incestos. Lo absolutamente normal y real es, pues, el desarrollo progresivo de la libido hacia objetos extrafamiliares y el estancamiento de la misma dentro del marco de la familia constituye un fenómeno anormal y dañino. Es, sin embargo, un fenómeno que puede producirse más bien como una especie de alusión ligera, hasta en personas completamente normales. La fantasía inconsciente del sacrificio que se produce mucho tiempo después de la pubertad, ya durante la edad madura, de lo cual se encuentra un ejemplo detallado en mi estudio sobre la libido, no es sino una continuación directa de los complejos infantiles. La fantasía del sacrificio significa la renuncia a los deseos de la infancia. Creo haber demostrado esto en mi estudio antes citado, en el cual no he dejado tampoco de llamar la atención sobre los paralelismos históricos religiosos existentes. El hecho de que este problema desempeñe un papel tan importante, precisamente en las religiones, no es de ninguna manera sorprendente, puesto que la religión representa uno de los apoyos más eficaces de nuestro proceso de adaptación psicológica a la realidad. Lo que más impide toda nueva adquisición en el proceso de la adaptación psicológica es la fijación conservadora de lo antiguo y de las actitudes pasadas. Sin embargo, el hombre no es capaz de despojarse sin más ni más de su personalidad anterior y de objetos precedentemente codiciados, porque con ello se despojaría de su líbido, que mora cerca de su pasado. De este modo, empobrecería hasta cierto punto. Es justamente aquí donde interviene la religión, asegurando el encauzamiento de la libido relacionada con los objetos infantiles, padres, a través de canales de símbolos muy adecuados hacia unos representantes simbólicos de los anteriormente habidos, los dioses, con lo cual se hace posible la transición del mundo infantil al mundo adulto. Con ello la libido encuentra una nueva aplicación social.